Antes de empezar con el vídeo de hoy, que vamos a hablar sobre los pozos de Venecia, me gustaría haceros un pequeño inciso para que sepáis qué ha pasado con el vídeo que grabé la semana pasada y con la resolución. Por fin, Hacienda me envió una carta hace 3 días y después de 5 años, ayer respiré tranquilo porque me han cerrado el expediente y me han dado la razón y me han dicho que toda la documentación que he presentado es correcta y que por lo tanto todo lo que estoy haciendo está dentro de la legalidad. 5 años de trámites, sudor y lágrimas, para que os hagáis una idea de lo que supone empezar cualquier tipo de requerimiento o cualquier tipo de acción contra la agencia tributaria. Os dejo la descripción del vídeo de la semana pasada aquí abajo para que podáis verlo y nada más, empezamos con un nuevo vídeo de Mi Espacio Vital. No lo perdáis porque vamos a hablar de una cosa súper interesante que vi en Venecia hace una semana cuando estuve conociéndola. Una pequeña intro y empezamos. Hace una semana y media estuve en Venecia por primera vez en mi vida. Yo Venecia no la conocía, todo el mundo habla muy bien, es una ciudad única, por lo que ya todos sabéis. Es una ciudad muy interesante para visitar, para todos aquellos que les guste el urbanismo, la arquitectura y la historia, obviamente. ¿Qué es lo que más llama la atención cuando tú vas a Venecia? Pues como os he comentado, los canales, los ríos, la plaza de San Marcos, el Duomo, es decir, la catedral, el campanario, que son muy diferentes a lo que podemos encontrar en el resto de Italia. ¿Por qué? Porque son de origen bizantino. Las góndolas, como no, el carnaval veneciano, que yo creo que es el más famoso en todo el mundo, sus disfraces y sus famosas máscaras. Pero yo, como soy un bicho raro, lo que más me ha llamado la atención cuando me lo han explicado y cuando estoy intentando investigar un poco, son unos elementos que vemos en las plazas próximas a todas las iglesias que vamos visitando por las ciudades. Son unos pozos que ellos los llaman aljibes, que según cómo pasan desapercibidos. Aquí tenéis alguna imagen donde podéis ver cómo es su construcción. Pues son pozos que pasan un poco desapercibidos porque están construidos en mármol, pero no son muy grandes y en según qué casos no quieren llamar mucho la atención. Podríamos pensar, es una ciudad que tiene un exceso de agua, ¿no? Uno de los mayores problemas que ha tenido históricamente Venecia es la utilización del agua potable, es decir, el agua que utilizamos los seres humanos de manera cotidiana para poder desarrollar nuestra vida. Hoy en día tenemos sistemas de ingeniería muy complejos que hacen que cada vez que tú abres el grifo en tu casa, pues tengas agua potable y tengamos las necesidades básicas cubiertas. Pero esto no siempre fue así. ¿Para qué se utilizaban estos pozos? Pues estos pozos servían única y exclusivamente para recuperar el agua de lluvia, es decir, lo que caía del cielo, para ponerlo en unos depósitos, que eran estos pozos, y que posteriormente sirvieran para que la sociedad y para la gente que vivía próxima a ellos pudieran abastecerse y pudieran ir a coger agua pues para ducharse, para cocinar, para beber, porque realmente el agua salada de los canales pues difícil utilidad le podían dar. ¿Cómo funcionaban estos depósitos? ¿Cómo funcionaban estos aljibes? Pues mira, esto que estáis viendo en pantalla ahora mismo es una sección vertical, es decir, un corte. Si nosotros cortáramos la calle, esto sería lo que estaríamos viendo debajo de los pavimentos. Estos pozos normalmente estaban ubicadas en las plazas de cada uno de los barrios que componen la ciudad de Venecia. ¿Por qué? Porque cada uno de estos pozos lo que hacían era abastecer a los vecinos de la zona. Y normalmente estos pozos estaban en las plazas, ¿por qué? Porque en las plazas eran los lugares donde se ubicaban también las iglesias. Y ahora posteriormente entenderéis la importancia que tenía que hubiera una iglesia próxima a estos elementos. Entrando en materia y vamos a explicarlo un poco técnicamente, ¿cómo funcionaban estos pozos? Pues para que veáis la simpleza y para mí la gracia que tenían era la siguiente. Ahora mismo estáis viendo una sección vertical donde podemos ver, imaginaros, una piscina, ¿vale? Donde estamos viendo unos muros y estamos viendo una parte que tiene un color como marrón. Este color marrón era arena. Si veis en los dos laterales, al lado izquierdo y lado derecho, podemos ver unas pequeñas cavidades, como si fueran unas pequeñas arquetas, unas cajitas. Estas cajitas estaban conectadas con las rejillas por las cuales entraba el agua de lluvia cuando la recogían de las plazas. ¿Qué pasaba aquí? Pues este agua filtraba estos pozos por medio de la arena próxima al pozo.
Las paredes del pozo que veis aquí en la parte central estaban construidas con cerámica. Como bien sabéis, la cerámica es porosa. ¿Qué pasaba? Que este agua se filtraba por la arena próxima al pozo y posteriormente por unos orificios que veis aquí marcados en las flechas en la parte inferior, este agua entraba limpia a los pozos. Hasta aquí todo perfecto. Llueve, sistema de filtrado, agua limpia. ¿Qué pasó? Pues que posteriormente este agua era un bien preciado, es decir, era uno de los mayores tesoros naturales que tenía la ciudad de Venecia. ¿Quién controlaba todo esto? Y aquí es donde entra la iglesia. Pues todo esto lo controlaba el párroco o el cura de cada una de las iglesias que estaban en los barrios. Es decir, esta persona tenía una llave y cada X tiempo, imaginaros cada 2-3 días, a las 12 de la mañana, el cura venía con la llave, abría la tapa del pozo que estáis viendo en imagen y posteriormente los vecinos podían ir a recoger el agua con un control y con unas cantidades máximas. Es decir, tú no podías ir con 10 bidones o 12 garrafas y llevártelas. A lo mejor tenías que coger 3 o 4 o según cómo estuviera de lleno el pozo, te dejaba el párroco, que era en teoría la persona que legislaba y que decidía por el bien común cuánta agua tú podías recoger. Todo esto fue un avance, ¿por qué? Porque intentó resolver uno de los mayores problemas que tenía la ciudad, como os he comentado, que era pues bueno, la distribución del agua dulce para la vida. Llega el siglo XVI y, entre otras cosas, ¿qué pasa? Pues llega la peste. Venecia es una de las ciudades más afectadas porque 1 de cada 3 ciudadanos morían. Al principio no sabían bien por qué era. Y esto tiene una explicación. Venecia tenía un problema con las ratas. ¿Por qué? Porque las ratas, ¿qué les gusta? La humedad, la suciedad y la basura. Venecia era uno de los puertos en Europa de mercancías asiáticas. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Llegaba mercancía en barco y esta mercancía venía contaminada con ratas. Como bien sabéis, las pulgas que tenían estas ratas eran uno de los principales focos de distribución de la enfermedad. Si habéis ido a Venecia, habéis visto también una de las máscaras más famosas que tienen pues, en cada uno de los souvenirs donde vais, ¿no? Que son las máscaras que recuerdan a los gatos. Eran uno de los animales más importantes en la ciudad, porque estos gatos, ¿qué hacían? Comerse las ratas. Por lo tanto, eran uno de los principales amigos de los ciudadanos de Venecia. ¿Qué hacían? Limpiaban todas las plagas de ratas que pudieran llegar. Y hay algo que es muy interesante en estos pozos. Si os fijáis en las partes inferiores, aquí en la sección lo veis, pero en la imagen que os estoy adjuntando a continuación, si os fijáis en las partes inferiores, hay como unos pequeños abrevaderos. Estos abrevaderos eran unos pequeños recipientes que se llenaban del agua del propio pozo y servían para que los animales, es decir, para que los gatos pudieran beber. Los venecianos no le daban de comer a los gatos, pero sí que los tenían hidratados. ¿Por qué? Porque el propio alimento que tenían los gatos eran las ratas. Y si tú alimentas a un gato, el gato no tiene la necesidad de cazar. Por lo tanto, era una sinergia, es decir, eran estrategias naturales que a los venecianos en un principio les servían, pero a posteriori se dieron cuenta de que estos gatos, ¿qué hacían? Al beber y al comerse las ratas, ellos estaban contagiados por la enfermedad y por lo tanto contagiaban también el agua. En el momento en el que el agua estaba contagiada, se distribuía por toda la sociedad y era una muerte silenciosa, porque realmente la gente caía como moscas, morían, pero no sabía de dónde venían. Y este elemento, que era el pozo, pues era uno de los principales focos de distribución de la enfermedad. Y dejaron de tener funcionamiento. Entre ellos estaba el envenenamiento, es decir, si alguien quería matar a una persona, al párroco o a quien fuera, ¿qué hacía? Contaminaba el agua, esta persona iba, bebía o cogía su cantidad que necesitaban para poder sobrevivir y morían. Y, como no, la peste del siglo XVII. A partir de aquí, yo creo que es muy interesante, como idea y como concepto, intentar repensar el uso que podrían tener estos elementos hoy en día en nuestra sociedad. Obviamente en el siglo XXI todo ha evolucionado, el agua pues sigue una serie de procedimientos para cumplir unos límites y unos mínimos para que sea salubre para todo el mundo y no haya ningún tipo de peligro, pero sí que es verdad que yo veo que estos pozos realmente se han perdido y yo no los veo prácticamente en las ciudades. Y yo creo que este sistema de canalización del agua de lluvia
podría ser muy interesante hoy en día en las ciudades para recuperar todo este agua que nos aporta la naturaleza, pues yo qué sé, pues por ejemplo, para regar las plantas, para limpiar las calles. Se podría utilizar como bien para los servicios públicos que se utilizan, no para el consumo propio, pero sí para abastecernos de la limpieza de las calles y de todo esto que os he comentado anteriormente. Realmente, para mí, esto es la sostenibilidad y mirar por el medio ambiente, utilizar los recursos propios que nos aporta la naturaleza para nuestro día a día o para realizar según qué trabajos que requieren una gran cantidad de agua. Yo estoy cansado de ver pues camiones por mi ciudad de parques y jardines o de la limpieza de la ciudad que van con unos depósitos pues bastante considerables para ir limpiando las calles. Vosotros imaginaros tener en las plazas de vuestros barrios este tipo de sistema y este tipo de sistema que tuviera una manguera o un punto de agua donde las personas que trabajan en parques y jardines o en la limpieza de las calles se pudieran conectar y pudieran utilizar y abastecerse de este agua para la limpieza o para lo que fuera. Yo creo que sería interesante. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que podría ser una buena estrategia? Yo creo que podría estar muy bien. ¿Por qué se hace? Sinceramente lo desconozco. ¿Me gustaría que se hiciera? Sí. Seguro que hay algún político que me justificaría que no es posible porque hay una legislación que dice que si patatín, que si patatán y uy, es muy complicado. Bueno, yo creo que las cosas se deberían repensar y deberíamos evolucionar. Y no hay nada que sea más interesante que intentar conocer los recursos que utilizaban generaciones anteriores y en siglos pasados para intentar solucionar problemas tan cotidianos como es el del agua. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis podido aprender un poquito más del funcionamiento del urbanismo en ciudades tan interesantes como es Venecia, porque es completamente diferente a cualquier ciudad de Europa o del mundo que podáis visitar. Yo, sinceramente, me he quedado sorprendido con lo que he visto. En próximos vídeos os explicaré más cosas sobre la ciudad, porque, sinceramente, a mí lo que más me ha interesado son aquellas cosas que no se ven. Recordar, darle difusión, suscribiros al canal porque me ayuda a seguir haciendo contenido y a poder seguir creciendo con todo este proyecto personal que llevo intentando desarrollar desde hace unos meses. Gracias por estar ahí y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo de Mi Espacio Vital.